Mateo 16, versos del 13 al 18. Mateo 16, versos del 13 al 18. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leer el último verso, el 18, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor les está cuestionando a ellos, les está haciendo una pregunta que es muy relevante y es muy importante para todos nosotros, diciéndoles: bueno, las personas, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces ellos empiezan a hablar la opinión de lo que han estado escuchando. Recordemos que en los profetas se había determinado que Elías habría de venir nuevamente, y entonces la forma en la que Jesús hablaba, la forma en la que Jesús hacía las cosas, les hacía pensar que realmente esa escritura se estaba cumpliendo, y entonces le decían: bueno, por su forma de hablar, probablemente es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros decían: no, es el profeta que había de venir, o como Jeremías. Cuando tú lees a Elías y a Jeremías te das cuenta que eran personas de mucha convicción, ¿verdad? Y entonces dicen: ah, ok, muy bien. Bueno, pero aquí lo importante es ustedes quienes dicen que soy yo. Ustedes que son los que están caminando conmigo, ¿quiénes dicen, qué dicen que soy yo? Y entonces Pedro se levanta y, como una especie de vocero de los discípulos, dice: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, cuando él hace esa aclaración, el Señor Jesús le dice: ay, Pedro, eres bienaventurado, eres bendecido, la gracia de Dios está sobre ti, porque no es algo que te hayan revelado las personas, sino Dios mismo a tu corazón. Y dice el Señor que sobre esa declaración, sobre esa convicción, Él, en la vida y el corazón de las personas, Él va a edificar su iglesia, y dice: las puertas del Hades no van a prevalecer. En la versión que leíamos dice: las fuerzas de la muerte no la van a derrotar. La palabra prevalecer quiere decir sobresalir o imponerse una persona o una cosa a otra, ¿ok? Eso es prevalecer. Y otra acepción es mantenerse o continuar existiendo. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, viene algo muy importante, y dice que cuando el Señor empieza a edificar su iglesia, desde antes ya había una intención del enemigo por destruirla, aún antes de existir. ¿Se acuerdan? Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando el enemigo quería matar a Moisés, cuando el enemigo no quería que el pueblo de Israel pasara, y Amalek se le interpuso, y etcétera, 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 hasta que llegamos a los tiempos del Señor Jesús, cuando también quiso matarlo Herodes. La idea era detenerla. Desde el primer momento en que Dios determinó
cómo iban a ser las cosas, el enemigo se empezó a interponer. Y nosotros estamos viendo que cuando la iglesia está siendo edificada, cuando la iglesia está siendo construida sobre la base de una confesión de cada persona en donde Jesucristo es su Señor, en donde Jesucristo es el que le guía, en donde Cristo es el que va a gobernar la vida de esa persona, el Hijo del Dios viviente, entonces viene la muerte, viene el Hades, viene el enemigo y arremete contra la iglesia. Pero hay una promesa de parte de Dios que nos dice que no va a prevalecer. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que no va a prevalecer. Va a haber una guerra, va a haber una contención, va a haber un pleito entre el enemigo y la iglesia, porque ¿por quiénes van a venir? Va a venir el Señor. Por la iglesia, no va a venir por todos, sino por aquellos que han declarado y han vivido en su corazón como hijos de Dios y le han dado a él esta autoridad en sus vidas. Y entonces se convierten en iglesia. El Señor Jesucristo constituyó la iglesia para que por medio de la iglesia las personas se reconciliaran con Dios, ¿verdad? Y pasaran de muerte a vida, fueran injertados dentro de la iglesia, fueran adheridos como un miembro de la iglesia y empezar a funcionar como parte de ella. Así que a medida que cada miembro de la iglesia, todos los que estamos aquí somos miembros de la iglesia. ¿Quién dice que sí? Levanta su mano. ¿Quién dice que no? Levanta su mano. ¿Quién no sabe? Levanta su mano. Si no dicen que sí, si no dicen que no, dicen que no saben, entonces, ¿de qué lado pichan o batean? No todos, tristemente, no todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia, sino aquellos que se han rendido a Jesucristo, le han pedido perdón, han recibido su sacrificio por cada uno de nosotros en esa cruz y ahora es su Señor. Y ahora viven para agradarle. Así que cada miembro de la iglesia, cuando se va haciendo fuerte, cuando se va fortaleciendo por medio de la oración, por medio de leer su palabra, por medio de congregarse, por medio de escuchar la voz de Dios, las instrucciones que Dios le da y se mueve en ellas y recibe entonces el Espíritu Santo en su vida, entonces se va fortaleciendo y conforme cada miembro se va fortaleciendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando la iglesia se fortalece, no solo ofrece mayor resistencia al enemigo, pero requiere mayor fuerza para detenerlo. ¿Me va siguiendo? Hace algunos años yo jugaba fútbol y entonces, sí, ya hace muchos años. Y me acuerdo una vez que había un defensa contrario que estaba grandote y yo creo que me doblaba el peso fácil. Y entonces el cuate entró bien marrano, ¿no? Yo era delantero, entonces usualmente con defensas marranos los delanteros reciben un chorro de patadas. Entonces yo entraba y ¡pum! Me dio un trancazote y entonces yo me enojé. Y entonces no lo iba a felicitar, ¿no? No lo iba a bendecir, gracias Señor, porque a través de este hombre tú me enseñas cosas, ¿no? Entonces me enojé, me volteé y lo quise empujar. Le hice así, yo salí volando para allá, porque estaba muy grandote. Me doblaba el peso, entonces, pues yo era una pluma, ¿no? En aquel tiempo. Entonces lo quise empujar y no pude ni moverlo ni un centímetro, ¿no? La iglesia es así, hermanos. Cuando cada miembro de la iglesia que ha decidido en su corazón decir, yo quiero ser hijo de Dios y esta es mi iglesia y yo voy a estar aquí y aquí voy a crecer y aquí voy a invertir mi vida y en donde Dios me quiere enviar, se fortalece y entonces se crea una iglesia fuerte que va a ofrecer resistencia ante los embates del enemigo, pero no solamente eso, sino que el enemigo va a tener que esforzarse más para poderla derrotar. Y al final de cuentas dice la escritura
No importa qué haga el enemigo, no importa qué haga el mundo, no importa cómo se vaya a desenlazar todo este tiempo que estamos viviendo, al final dice la Escritura, no va a prevalecer contra su iglesia. ¿Me van siguiendo? En Efesios 2, versos del 1 al 9, mira cómo dice. Y él está hablando de Jesús, y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Cuántos dicen amén? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por el gran amor con que te amó a ti, con que me amó a mí, aun estando nosotros, todos nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Escritura, estábamos muertos. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza en este mundo, estábamos extraviados, y dice que éramos influenciados por un espíritu, dice que gobierna este mundo, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos aquí son desobedientes? Ay, levántenla bien, no les dé pena porque somos muchos. Somos desobedientes. Hay un espíritu detrás que gobierna la desobediencia y que incluso todavía opera en nosotros. Dice, pero bueno, esto eran antes. Ahora ustedes ya no viven de esa manera. Antes ustedes vivían haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Pero dice la Escritura, Dios hizo la diferencia. Dios, con su gran amor con que nos amó, dice, nos llama, nos rescata, nos perdona, nos resucita juntamente con él, y entonces nos trae a su iglesia con un propósito. Y dice esa Escritura, demostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El diablo sabe esto. ¿Cuántos lo saben? El diablo sabe esto. Él sabe que va a ser por medio de la iglesia que el reino de Dios se va a establecer y la gente se va a salvar, y por más cosas que él haga, no va a poder derrotar a la iglesia verdadera. Yo no digo que nosotros seamos la iglesia verdadera. Lo que nos hace la iglesia verdadera es que tanto tú y yo vivimos bajo la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No es que aquella sea la iglesia verdadera, no es que la otra sea la iglesia verdadera, es que cada cristiano que se ha entregado al Señor y entonces es integrado a una iglesia y vive como tal, entonces va fortaleciendo esa iglesia que es verdadera, empezando por sus líderes, empezando por los que están enfrente, por aquellos que tienen la responsabilidad de impartir esta verdad en sus miembros. ¿Me van siguiendo? Y como el diablo sabe esto, una de sus grandes estrategias es la intimidación. Es la intimidación. Va a usar todo lo que tenga a su disposición para que la iglesia no avance. Aquellos que tienen redes sociales, yo no tengo, pero solo tengo una y la uso para ver las noticias. Pero aquellos que las tienen y más o menos las frecuentan, se dan cuenta que la tendencia, que incluso es minoritaria, sin embargo tiene mucho poder, es a silenciar literalmente a la iglesia y a silenciar la conciencia de las personas por medio de silenciar a la iglesia.
Así que va a venir un espíritu de intimidación que va a querer detener a la iglesia, porque si la iglesia se detiene, no habrá salvación, hermano. ¿Me escucha? No habrá salvación. Eso de que yo soy un gran hijo de Dios, pero no estoy dentro de una iglesia, pero voy a las calles y predico y la gente se salva, así no funciona. La Biblia dice que sobre la declaración de Cristo Jesús, ahí va a edificar la iglesia, es decir, la asamblea de personas. Así que con la intimidación, el enemigo va a intentar detener el avance de la iglesia, para que tú y yo, las personas que somos parte de la iglesia, no permanezcamos en ella, sino que nos mantengamos muertos espiritualmente. Es decir, no importa que vengamos aquí, lo que a él importa es que espiritualmente estemos muertos. ¿Sí me estoy explicando esta noche? ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Pero dice la Escritura, y esta es nuestra esperanza, que las fuerzas de la muerte no van a derrotar a la verdadera iglesia. Gloria a Dios. Que las fuerzas de la muerte no van a derrotar a los verdaderos miembros que han decidido dejar de ser ellos, que han muerto a sí mismos para convertirse en ese cuerpo, en parte de esta familia de la fe. Hoy vemos un montón de movimientos cristianos, y lo pongo entre comillas, cristianos que no creen en la llenura del Espíritu Santo, cristianos que no leen en el poder que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, personas que hoy ya no creen en las sanidades sobrenaturales, personas que ya no creen en el evangelio como Dios lo plasma en su palabra. ¿Sabes qué están viviendo? Están viviendo una mentira, y una iglesia que vive una mentira es fácilmente de derrotar. Porque la mentira tarde o temprano se cae. ¿Cuántos dicen amén? Así que este es el punto en donde la edificación de la iglesia, hermano, adquiere mucha importancia, mucha importancia. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, versos del 2 al 11, dice la Escritura. ¿Vamos bien? ¿Se me van siguiendo, hermanos? ¿Hace calor? ¿Tienen sueño? ¿No? No les vale. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo, disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hay una relación directa entre nuestro desarrollo como seres humanos y el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del cuerpo de Cristo. Existe un orden de prioridad que Dios ha establecido para que derrame su bendición y su voluntad para el hombre. Y esto es: primero tenemos que edificar su iglesia, desarrollar el cuerpo, y como consecuencia nosotros, individuos, seremos bendecidos y la voluntad de Dios para nosotros se va a llevar a cabo. ¿Cuántos comparten esto? ¿Qué estaba pasando aquí? El profeta Ageo es uno de los primeros profetas que emergen después
de, eh, de cuando son exiliados los israelitas hacia Babilonia. ¿Se acuerdan? Dios había dado una profecía en la que a causa de la maldad de los reyes de Israel, ellos serían capturados por Babilonia y serían llevados presos y serían para allá y vivirían 70 años esclavos en Babilonia. Y entonces llega el tiempo en el que Dios dice, ya es hora de regresarse. Y entonces uno de los reyes ya no era de Babilonia, ya era persa. Y entonces dicen, ya es hora de regresarse. Y entonces les dan chance de regresar a algunas personas. Es un regreso paulatino. Y entonces empiezan a regresar para volver a tomar posesión de la tierra que el Señor les había dado. Y resulta que las personas lo primero que hicieron fue empezar a edificar sus propias casas. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo que nosotros edifiquemos nuestra casa? Necesitamos un lugar donde vivir. El problema no es ese, el problema es que era más importante edificar sus casas. Y dice aquí que las estaban artesonando, que las estaban reedificando, que estaban ellos teniendo sus casas y tratando de que fueran unas grandes mansiones para vivir de manera opulenta quizá. Y dice, pero la casa del Señor ha sido olvidada y ni siquiera ha sido reedificada, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, a causa de eso, a causa de que cada uno se fue a su propia casa a buscar solamente sus intereses, ¿sabes qué? Hay personas que vienen a la iglesia solamente para cumplir con complacer sus propios intereses personales y egoístas. Vienen aquí para ver qué hermano le compra el Betterware, vienen aquí para ver qué hermano le compra la gelatina, que no está mal, lo que estoy diciendo es que el interés personal sea ese, ¿ok? Vienen aquí para recibir la bendición de Dios, vienen aquí para que, el gran hombre de Dios ore por ellos y sean sanados, o el esposo salga del alcohol, o los hijos regresen de las drogas, pero no quieren edificar la iglesia, no quieren ser parte de la iglesia. Y el Señor le está diciendo, su bronca es que se fueron para allá y empezaron a edificar sus propias casas y mi casa está desierta. Por eso es que ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Por eso es que ustedes comen y no se sacian. Por eso es que ustedes beben y no quedan satisfechos. Dice la escritura, pero mediten acerca de sus caminos. Vayan por la madera, traigan acá, reedifiquen mi casa y entonces yo voy a poner en ella. ¿En dónde es ella? En la iglesia, en su casa. Ahí es donde Dios va a poner su voluntad. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se lleve a cabo en sus vidas de manera personal? Levanta su mano. ¿Sabes dónde la vas a recibir? Aquí, en la iglesia. No va a ser allá en tu casa, no va a ser por el Zoom, perdón por los que no vienen todavía y que pueden venir, pero no va a ser en el Zoom, hermano. Va a ser aquí, rostro con rostro, aguzándose, bendiciéndonos unos a otros. Por ahí me enteré que les dejaron una tarea los hermanos de los bautistas, ¿verdad? Acerca de cuántos unos a otros hay en la escritura. ¿Sí fue así? Y hay muchos. Hay una responsabilidad de unos con otros, de bendecir, de edificar, de soportar, de instruir, de corregir, de amonestar unos a otros. Es en la iglesia donde la voluntad de Dios se lleva a cabo. Quiero decirles una cosa. Ahorita que estuvimos en ese campamento, hermano, yo compartía con mi esposa y le dije, oye, de todos los campamentos que incluso ella y yo como jóvenes en aquel tiempo fuimos a muchos, hermano. Sí, fuimos a varios. Aquí están las hermanas, también lo saben, ¿verdad? Un chorro, ¿verdad? Bueno, quiero decirles una cosa, no estoy exagerando. De todos los campamentos, ninguno como el que acabamos de tener. Jamás vimos lo que nosotros vimos ahí. Nunca vimos ni experimentamos de esa manera tan poderosa lo que Dios hizo en la vida de esos jóvenes. Y yo les quiero decir una cosa. Dios respaldó lo que nosotros decidimos hacer y eso fue comprometernos con Dios de manera personal y como equipo de trabajo. Dijimos, tenemos que hacer algo nosotros para que esos jóvenes puedan ser tocados por Dios y estuvimos ayunando como equipo de trabajo, estuvimos intercediendo por ellos como equipo de trabajo. El hermano Israel un día me habla y me dice, oye, mándame la lista de todos los jóvenes porque vamos a estar intercediendo por ellos. Y dije, gloria a Dios, se la mandé. No sé si me estoy explicando. Hicimos que la iglesia estuviera fortalecida para que el Hades no prevaleciera contra la vida de esos jóvenes.
Ah, claro, no se termina ahí. La iglesia tiene que seguir fortaleciéndose para seguir fortaleciendo a estos jóvenes y ellos puedan también hacer frente y resistir a los embates del enemigo. Pero el éxito de ese campamento no fue una casualidad, sino que la iglesia estuvo dispuesta a asumir su responsabilidad delante de Dios para que eso sucediera. ¿Me estoy explicando? Y todavía falta mucho, falta que todos los padres de esos jóvenes digan, yo quiero asumir de manera personal la responsabilidad mía como padre delante de Dios de ese joven que fue para allá. Pero la iglesia los puede soportar, la iglesia puede ser vallado por cada uno de ellos y por todos nosotros. Es la iglesia. El Señor les dice, como ustedes no edificaron, entonces la lluvia se detuvo. Entonces los frutos se detuvieron. Entonces el trigo, el vino, el aceite, ¿qué es el vino y el aceite? El Espíritu Santo se detuvo porque solo estaban edificando su propia iglesia, pero no la iglesia de Jesucristo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Así debería ser, ¿ok? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Habitar. ¿Qué significa habitar? Vivir. Los hermanos juntos en armonía. Eso es lo más difícil. Pero dice cuán bueno y cuán delicioso. ¿Alguna vez has estado disfrutando un tiempo así bien chido? Por ejemplo, que hayas ido alguna vez a alguna playa o algún día de campo, que te eches en una hamaca y te estés balanceando y el aire te esté refrescando y de este lado tienes un coco y de este lado tienes, no sé, unas picaditas, ¿no? Y estás disfrutando, oh, qué bueno es esto, ay, qué delicioso estar aquí. Bueno, aquí dice que la iglesia, aquí, tiene que ser de esa manera para nosotros. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando de una unción. ¿Vamos bien? Es simbólico, pero está hablando de una unción. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. ¿Han visto un campo todo húmedo por el rocío en una mañana? ¿Cómo se ve bien, padre? Dice que desciende sobre los montes de Sión y dice aquí, porque allí, ¿en dónde allí? En la iglesia donde habitan los hermanos juntos, donde es bueno, donde es agradable, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y dónde envía vida eterna? Ahí en la iglesia, hermano. Es ahí en la iglesia. La gente que no se congrega, yo no creo que va a llegar al cielo, porque ahí dice que es en la iglesia donde es desatada y donde es recibida la vida eterna por medio de la convicción del Espíritu Santo tocando a las vidas de las personas. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios. Cuando nos unimos tú y yo en armonía y así vivimos, entonces, solo entonces formamos el cuerpo de Cristo, formamos su iglesia. Y de esta manera, entonces Dios ejerce su voluntad sobre cada miembro. La iglesia no es el lugar o el espacio o el tiempo para utilizar cuando me sobra. La iglesia no es el momento, el lugar en el que, bueno, hoy que tengo que hacer nada, entonces voy a la iglesia, porque hay más cosas más importantes que yo tenga que hacer, ¿no? Hay personas que ese día, así es, lo siento, es el día del cumpleaños de la abuelita, ese día, el día en que Dios va a mandar bendición y vida eterna a esa iglesia, y ese día cumple la abuelita, y entonces como la abuelita es una semidios. Sí, digo semidios porque como ya venimos a la iglesia ya no puede ser Dios. Entonces ya la bajamos de nivel, ¿no? Un escalón. Pero como es semidios, entonces, hermano, no voy a poder ir a la iglesia porque es cumpleaños de mi mamá. Y entonces, ay, lo siento mucho. Y entonces la iglesia de Cristo se queda sin edificarse. No está mal ir a celebrar a la mamá.
Lo que está mal es que la prioridad no sea el Señor. Porque, pues, después del servicio vas con la mamá, no hay problema, no hay bronca, o si hay. Hasta con mayor gusto porque van a estar ansiosos que llegues, ¿no? Ese es el problema, hermanos. Dios detuvo la bendición de su propio pueblo a causa de que su casa estaba desierta. Porque es aquí, en la iglesia, donde Él va a desatar destino y su voluntad en tu vida. En tu vida. De lo contrario, vas a poder estar aquí 20 años, 30, 50. Y dice la escritura, pasó el verano, pasó el otoño y nosotros no hemos sido salvos. Pero si yo estaba ahí, Señor, yo iba al evangelismo, Señor, yo iba a las calles, venía todos los domingos que podía venir. Yo nunca te conocí. No sé de qué estás hablando. Porque primero edificaste tu casa, primero edificaste lo tuyo, lo que a ti te convenía, lo que a ti te hacía sentir bien. Porque hay veces que venimos a la iglesia y no nos sentimos bien. ¿Alguien le ha pasado? Emocionalmente hablando, no estoy diciendo físicamente, emocionalmente hablando. Venimos y traemos broncas con este, con aquel, con el otro, y además le tengo que ver la cara a ese hermano que, ay, nada más habla y me cae mal. Seguramente me van a regañar por esto y por aquello. Seguramente me van a decir que por qué no vine. Ya estoy harto de que me digan por qué no vine. Estamos edificando nuestra propia casa. Solo la iglesia verdadera es la que va a derrotar al enemigo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Hay una lucha, hay una guerra, es real, pero al final Jesucristo vendrá por su iglesia que haya prevalecido. En este día démosle la prioridad a la iglesia en nuestras vidas. No es a lo que el pastor quiere o al líder quiere, sino a lo que Dios quiere, sino al lugar en donde nosotros vamos a poder recibir vida eterna. Démosle prioridad al establecimiento del reino de Dios en este mundo por medio de nuestra propia participación como el cuerpo de Cristo. Y podremos ver la voluntad de Dios moverse de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, no solamente en nosotros, pero a través de nosotros. ¿Me oye? Oh, pero el problema es que estamos más afanados con conseguir, con tener, muchas veces con estar seguros, y buscamos hacer las cosas nosotros mismos sin entender que una vez que le pertenecemos al Señor, que una vez que somos injertados en su cuerpo, entonces Él se encarga de nosotros. Él tiene nuestro cuidado, pero siempre y cuando estemos pegados a su cuerpo. En esta noche, ¿qué lugar ocupa la iglesia en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupan los hermanos, los demás miembros del cuerpo en nuestras vidas? Hermanos, no es tiempo para nosotros de estar buscando nuestro propio interés, sino es tiempo de vivir para el reino de Dios, para que todo lo que tú y yo decidamos esté en función de participar dentro del cuerpo de creyentes, dentro del cuerpo de Dios, para beneficio de los miembros y la extensión de su obra. ¿Me siguieron? ¿Sabes qué nos detiene muchas veces? Muchas. Nuestro pasado. Lo que nos ocurrió hace años, hace días, hace meses, hace cuando yo era chiquito, entonces.
Nosotros escuchamos varios testimonios de los jóvenes, en donde ahí se los paso al tip, hermanos, a los padres o responsables de esos jóvenes, donde la gran mayoría expresaban un dolor por un abandono de parte de sus padres y específicamente de su papá, ya sea físicamente que se haya ido o que físicamente esté ahí, pero no esté, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos dicen venían arrastrando eso y es lo que les impedía avanzar en sus vidas, es lo que los mantenía en una circunstancia de incertidumbre, de no saber para dónde, pero el Señor fue tan bueno que les enseñó que tenían un Padre celestial y que Él podía ayudarles a avanzar y a ir hacia adelante y tomar esas decisiones importantes sin importar lo que había pasado allá. Lo importante, dice, es ver hacia el frente. Dicen, miren ahora, dice ese salmo, lo que tienes enfrente. Me decía uno de mis hijos, oye, que hubiera estado bien padre, ¿verdad? Así como las arañas, tener muchos ojos. Dice, para ver a todos lados sin necesidad de voltear, ¿no? Y entonces le digo, sí, no, si tuvieras ojos atrás, podrías ver cuando te hago esto, ¿no? Y le doy una patada en las nachas, ¿no? Se ríe. Si Dios hubiera querido que tuviéramos ojos atrás para ver lo que dejamos atrás, ahí los tendríamos. Pero digo, no, veas el frente. ¿Serviste a Dios hace años? Veas el frente. Le entregaste tu vida al Señor hace tiempo, pero hoy estás ahí nada más. Ve hacia el frente, edifica la iglesia del Señor. Únete con los hermanos. Injértate en el cuerpo. Deja que la sábila del Señor penetre en tu corazón y restaure todo lo que hay ahí. Y entonces las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu vida. Entonces el Señor enviará bendición y vida eterna. Entonces el aceite no escaseará. El Espíritu Santo será enviado. Nosotros fuimos testigos. Algunos jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas ahora, pero la gran mayoría, si no es que todos, fueron tocados por el Espíritu de Dios. Ahí estaban quebrantados, lo estábamos viendo, éramos testigos, hermano. Y eso nos llevó a una gran responsabilidad de decir, tenemos que hacer algo como iglesia para fortalecer esto. Vamos a ponernos de pie.